Habíamos adelantado, está con nosotros el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, esta mañana para ver diversos temas. Por un lado vamos a hablar del seguro y por otro lado acerca de la situación económica en general. Pero primero hablemos del seguro. Después de lo que ha pasado en la Asamblea, las idas y venidas, habían una serie de objetivos muy claros y definidos cuando comenzó el tema de las reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social. ¿Siente usted que esos objetivos que se plantearon al inicio de esta discusión, ahora que está ya por aprobarse en un tercer debate, esta reforma, se cumplieron o no se cumplieron? Conceptualmente sí. Iniciamos el gobierno heredando muchos problemas gravísimos. El más inminente, las pensiones de la Caja de Seguro Social. Teníamos años los panameños de estar sabiendo que aproximadamente en esta época el programa de beneficio definido, el que se conoce el más tradicional, se le iban a agotar las reservas o los ahorros. Ese día llegó, era de todos conocidos. Y en este programa creo que lo he dicho desde hace 10 años. Antes de que fuese ministro. Muchísimo antes de que fuese ministro. Es decir, van 3 administraciones que sabían que este problema iba a llegar y nunca se atendió. Y el problema llegó, estaba encima. Esa era una bomba de tiempo que había que concentrarse en desactivarla. Principal objetivos ahí, 2. Enfocarnos en el paciente, que todos sabemos la pésima atención y la insatisfacción de los usuarios de la Caja de Seguro Social, que ese es un tema una de las principales, si no la principal prioridad, de la mano con asegurar las pensiones de quienes no las iban a recibir o no las recibirían si no se hace esta reforma. Prueba de ello fue el subsidio que se tuvo que otorgar en el mes de febrero para pagar esas pensiones y garantizar que quienes no se han jubilado todavía del programa mixto, no solamente también tuviesen una jubilación garantizada, sino que fuese mejor. Me siento yo que esos 2 objetivos se alcanzaron. Como decimos en buen panameño, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Creo yo que la propuesta que presentamos es mejor, pero lo que se aprobó yo creo que es un avance importantísimo. Esto independientemente de que el tema del aumento a la edad de jubilación no haya sido o no haya logrado ese consenso entre los diputados. Bueno, eso es vivir en democracia. Quien les habla más allá de un ministro, un ciudadano, sigo pensando que la decisión correcta y racional y adecuada hubiese sido revisar la edad de jubilación como se presentó, por razones ni muy complejas desde un punto de vista un cálculo de actuario que mira las pensiones o las probabilidades de riesgo de un evento. Es aritmética simple, es cambios en la población, cambios en la demografía global y en Panamá. Es decir, cuando se concibieron estos programas, creo que muy bien pensados, y sí fue en su época una genialidad, cotizaban 30 personas por cada beneficiario. Ya hoy en día estamos acercándonos a un cotizante por beneficiario y eventualmente va a ser menos de 1. Es decir... o sea, que aunque no se haga ahora, es inminente que en algún momento, en los próximos 10 años, tendremos que hacerlo. A verlo. Interesante pregunta. Lo que trae esta reforma es una fusión de los programas y se crea el sistema solidario de capitalización. Eso es lo que permite entonces tener suficientes reservas que nos da oxígeno por mucho más tiempo. La propuesta que presentamos da oxígeno de manera indefinida. Ahora va a dar oxígeno por muchos años e introduce un elemento, en vez de aumentarse la edad, un elemento en el cual se tiene que analizar de manera independiente la salud del programa de pensiones desde un punto de vista matemático actuarial en 6 años. ¿Qué resultado va a dar eso? Yo me atrevería a apostar que muy probablemente va a decir que, hombre, si queremos que el programa dure de forma indefinida, estas serían las recomendaciones. Si queremos que dure más de 30 años, estas serían las recomendaciones. No sé puntualmente qué resultados va a arrojar. Lo que sí queda claro es, con lo que se está aprobando, estamos presentando una solución de mediano plazo razonable, puede ser un par de décadas, pero no es de carácter permanente. Como se había propuesto. Ahora, eso es democracia y muchas veces
se ha demonizado el tema de negociación en un Congreso. Yo le invito a que sigan muy de cerca el Congreso americano, probablemente la democracia más longeva y más referente. En el Congreso americano todos los días hay una negociación bipartidaria y entre grupos de interés públicos y privados. Eso es la democracia. Es feo, pero como decía Winston Churchill, es lo menos malo que conocemos. Y en democracia uno tiene que aprender a aceptar las decisiones de la mayoría. La reforma como quedó, para mí es la ideal. No, la ideal hubiese sido la que presentamos, pero yo creo, me siento satisfecho como panameño que se ha alcanzado un entendimiento racional sobre una solución. Y como demócrata que soy, así lo acepto. Igualmente como gana una curul un diputado o un presidente que no es de mi agrado en democracia, lo acepto. Jamás tomaré la postura de que si en democracia decide algo la mayoría de los panameños, en este caso representados en la Asamblea de Diputados, después de meses de discutir, de escuchar a todo el que quiso ir a hablar, de todas las idas y venidas. O sea, aquí ha habido un proceso democrático largo, cansado, extenuante, exhaustivo. Y si a fin de eso yo me sumaré a la voluntad popular. Es decir, yo no voy a ir, yo estoy en desacuerdo en ir a la calle a protestar porque no se aprobó lo que yo quiero que se apruebe. Eso no es democracia, eso es una autocracia, eso es dictadura o totalitarismo. Y además manipulado. Casualmente ayer en las calles vi un letrero o vi una pancarta enorme de un grupo que protestaba que decía, se está privatizando el seguro social. Falso, que aquí las mentiras, pero ya llega un momento dado que se le pierde total respeto, inclusive porque las mentiras son absurdas. Se decía, se van a robar, escuchen la cifra, 200.000 millones de dólares. Eso es casi 3 veces la totalidad de los depósitos, de todos los depósitos locales y extranjeros que hay en este país. Es más del doble del tamaño de la economía. Es decir, juntamos la producción nacional total, todos los depósitos locales y extranjeros que hay, y no llega a los 200.000 millones de dólares. Sí, ese dinero no existe, es una falacia. O sea, hemos perdido tal respeto, y no es local, ya es global, tal respeto a ni medianamente acercarnos a la verdad, que mentimos sin ninguna... sin ningún son problema. Rojos, sí, son rojos. Sí. Ministro Shackman, el sistema de capitalización solidario Sí, solventa, ayuda un poco, como usted bien lo está planteando, a este muchísimo. desahogo. Como está quedando este proyecto de ley, el 163, ¿no perdemos el grado de inversión? Yo creo que ese era uno de los temas que estaban allí, si realmente lo que iba a salir era algo sostenible, si era algo que realmente iba a tener un fundamento, si iba a ayudar realmente. Usted dice, me siento tranquilo, no era lo ideal, pero se hizo algo. ¿Cómo ve este punto? Mira, yo llevo escasamente poco más de 8 meses de ser un empleado público, un funcionario después de 35 años, 100% dedicado al sector privado, y en ese rol he estado aquí con ustedes incontables veces, porque creo en el futuro de este país y que estamos lejos de alcanzar la potencialidad de desarrollo humano que puede lograr este país. Parte de mi trabajo es defender muchas cosas, defender al ciudadano, defender los recursos del ciudadano que están confiados a un individuo o a un grupo de individuos en un rol de buen padre de familia, si se quiere. Técnicamente es lo que llaman un rol fiduciario, manejar dinero que no te pertenece. Parte de ello es proteger el riesgo del país. ¿Por qué? Porque en la medida que protegemos el riesgo del país, las tasas de interés a la cual pide prestado el gobierno nacional, los bancos, las empresas, las familias, se reducen. De ahí la importancia. Parte de esa ecuación son las calificadoras de riesgo que emiten su opinión. Nosotros no controlamos eso, por supuesto. Podemos en alguna medida influir en la medida que hay una percepción de que los panameños, su gobierno y en especialmente un ministerio y este ministro actúan de una forma racional, prudente, coherente, de forma tal que estamos protegiendo al ciudadano de ese riesgo país. Yo me siento que con esta iniciativa lo estamos haciendo y así se lo vamos a explicar detenidamente como se lo hemos venido explicando a las calificadoras de riesgo en detalle, presencialmente, en reuniones virtuales
y lo continuaremos haciendo. Al final del día, obviamente uno no controla la decisión que toman ellos. Siento yo que son pasos en la dirección correcta para que reducen sustancialmente el riesgo fiscal para el país, que protegen la economía, que garantizan una mejor calidad de vida para el ciudadano, que se traduce en estabilidad social y política. Pues todo está concatenado. Sí, estos elementos no están aislados. Las finanzas del Estado es una cadena, que es un eslabón que pega con la salud fiscal del país, que pega con la economía, que pega con los trabajos, que pega con la seguridad, que pega con la estabilidad social y la certidumbre política. Y uno lee los análisis y ves que está todo relacionado una cosa con la otra. No son planetas independientes, están todos interconectados. Así que, si bien no es el proyecto de ley que pues puede sonar un poco utópico y a veces uno no deja de ser soñador, yo creo que el país hubiese podido convertirnos en el referente mundial. No lo hicimos, pero lo que tenemos sigue estando probablemente entre los 10, 15, 20 mejores programas de pensiones alrededor del mundo. No es el de Suecia, que fue nuestra inspiración, pero nos acercamos hacia allá. Ahora, ministro, cuando comenzó la discusión de la reforma a la ley de la Caja de Seguro Social, pues el enfoque principalmente era el seguro, pero en medio de esta discusión apareció un cisne negro. Apareció el tema de Donald Trump y sus amenazas sobre Panamá. Lo del seguro más lo de Donald Trump, ¿cómo va a afectarnos a nosotros a nivel de riesgo país? O sea, ¿de qué manera vamos a poder salir de esto o de qué manera pudiese afectarnos ese riesgo país que necesitamos para poder seguir pidiendo dinero prestado, para poder enfrentar esa realidad económica global? Bueno, Dorcas, tenemos años de conocernos y saben que yo soy estudiante de por vida y me encanta aprender, pero en estas semanas me ha tocado estudiar mucho más de lo que jamás pensé que iba a estar estudiando a los 57 años. Y no solamente es un punto de vista de estudiar psicología, sino geopolítica y repasar todos mis libros de historia económica y política. Hablábamos fuera de cámara lo que ocurrió hace 100 años, hacia finales de la década de los 20 del siglo pasado, y todos los eventos, todas acciones traen resultados o consecuencias, buenas o malas. Al momento, yo siento la tranquilidad que lo que ha ocurrido no afecta o no es una amenaza hasta el momento económica ni financiera para Panamá. Es un reto geopolítico y diplomático, pero no trae la inestabilidad económica que, por ejemplo, estamos viendo en Canadá, en México, en Europa o en algunos otros países, ni tampoco en nuestro mercado financiero, como la volatilidad que se está viendo en los mercados de capitales de esos países. Hasta el momento es así. ¿Eso va a permanecer así los próximos 4, 5, 6 años? No sé. Aquí sabemos que el mundo nos puede cambiar cada 24 horas. Pero hasta el momento, creo yo que la incertidumbre o los riesgos para Panamá están dentro de este mundo de gran incertidumbre relativamente contenidos hasta el momento. No tenemos una guerra comercial como esos países, sobre todo aranceles, pero sí una guerra geopolítica y diplomática. ¿Eso en qué también nos pudiese afectar? No tenemos una guerra geopolítica, no. Lo que tenemos es un socio, un país que ha sido un gran socio de Panamá, donde un presidente de ese país amigo ha expresado situaciones sobre Panamá que crea tensiones, pero yo siento que las vamos a salvar. Pero los inversores hemos tenido dificultad con esto, o sea, ¿cómo lo ve usted que le toca tocar puertas afuera? Tocar puertas y abrir puertas cuando me vienen a visitar. Yo estoy en constante comunicación con los distintos sectores económicos de la sociedad y del mundo, los que crean empleos dentro y fuera, los que crean empleos dentro del país con capital propio de los panameños y los que invierten fuera y los que invierten de forma indirecta comprando nuestra deuda. Hasta el momento, las preocupaciones de ellas son mucho más otras. A ellos les preocupa el tema, por ejemplo, de el déficit fiscal. Les preocupa, por ejemplo, les preocupaba que si lográramos reformar la ley de responsabilidad social fiscal, cosa que hicimos. Les preocupaba muchísimo las implicaciones que podía tener un fallido intento de reformar las pensiones, la seguridad social en Panamá. Les preocupa cómo Panamá va a hacerle frente a los arbitrajes y a la inseguridad de la mina. Les preocupa más si Panamá va a tener
suficiente agua para continuar operando el canal. Es decir, dentro de esas listas de las cosas que les preocupa, afortunadamente, esos otros riesgos geopolíticos todavía, a este momento, no están en la parte alta de la lista de las preocupaciones, como sí lo está, nuevamente, reitero, como en el caso de países cercanos como Canadá y México, que es probablemente el número 1 de las preocupaciones de los inversionistas locales y extranjeros en esos países. Ahora, esa política de aranceles, porque una cosa son las preocupaciones directas, pero hay otras preocupaciones indirectas, como es la política de aranceles que está implementando el señor Donald Trump en Estados Unidos. ¿Pudiese afectarnos a nosotros acá en Panamá? En el caso de aranceles, realmente Panamá no tiene la vulnerabilidad que tienen esos dos países como Canadá y México. El enorme reto que presenta México y la presidenta Sheinbaum es que, yo no diría si la palabra es dependencia, pero tiene una relación supremamente importante la actividad de exportaciones hacia los Estados Unidos. Igualmente importante en Canadá, en menor medida en función del tamaño de su economía, pero el impacto del riesgo económico para esos países, inclusive para Europa, que vieron que ha reaccionado también de su forma, desde un punto de vista económico, eso significa un mayor riesgo para Panamá, para ellos. Perdón. En el caso de Panamá, nuestra actividad de exportación más importante son los servicios. Es, por ejemplo, el canal, toda la plataforma logística, transporte aéreo, turismo, servicios financieros. Es decir, no es la exportación de bienes. Exportamos bienes y quisiéramos exportar más, no tenemos dependencia en ello. Y no, el riesgo de eso afectar la economía no es que no nos afectaría, pero es proporcionalmente, pero supremamente proporcionalmente menor que México, que en el caso de México y Canadá. Lo digo principalmente por los análisis que hacen muchos especialistas en Estados Unidos sobre el tema de la economía y la posibilidad de que entrasen en una recesión. O sea, una recesión en Estados Unidos, producto de las decisiones económicas que están tomando allá, ¿podría afectar a Panamá? Buena observación. Sí, el riesgo externo es más global que bilateral. Si hay una recesión económica en Estados Unidos, que todavía no hay un consenso, dicen, el jurado está deliberando todavía, el jurado de los analistas. Exacto. Si hubiese, y vamos a hacer aquí un análisis extremo, ¿no? Si hubiese una recesión en Estados Unidos, se va a afectar la economía global. Estados Unidos sigue siendo la economía más grande del mundo. Si bien es una economía lo suficientemente grande para que no tenga que depender del comercio internacional, pero si hay parte ya, no es el Estados Unidos de hace 100 años. Es decir, no es un país que se puede cerrar totalmente y desconectarse del mundo. Y eso es una explicación larga. El mundo en 100 años ha cambiado de forma muy importante. Y es muy difícil, y regresar a esa época puede tomar un siglo más. Eso no ocurre súbitamente. De haber esa recesión en Estados Unidos, lo más probable es que haya o un crecimiento muy pobre y a nivel, digamos, en promedio global, y serían muy pocas economías importantes en el mundo que tengan crecimiento. ¿Puede afectar eso a Panamá? Por supuesto. Panamá está en el planeta Tierra. Es decir, la crisis financiera del 2008 afectó a Panamá, por supuesto que sí. La pandemia afectó a Panamá, por supuesto que sí. La Gran Depresión del siglo pasado afectó a Panamá, por supuesto que sí. Es decir, estamos en el planeta Tierra. El efecto que tendría más directo sería en el comercio mundial. Podría afectar una recesión global en el flujo de bienes, el intercambio de bienes a nivel global, y eso afectar el tráfico en el canal. Podría afectar el turismo a nivel global. Podría afectar nuestra plataforma logística. Pero, es decir, Panamá no saldría ileso, pero probablemente, como en el 2008, bastante menos afectados que otros países. En el 2008 muchos países tuvieron una contracción importante. Panamá creció 1%, pero creció de todas formas. ¿Nos afectó? Claro que sí nos afectó. La desaceleración económica fue marcadamente importante. Pero en ese sentido, a veces, como dice, lo pequeño puede ser bello. Ese tamaño nuestro versus el tamaño de la economía global, bastante diversificada nuestra actividad, que no dependemos de un sector únicamente como pueden tener otros países que te hacen mucho más vulnerable, hace que las probabilidades
de los impactos sean menores. Y no hay una correlación perfecta. Cuando digo correlación es, si ocurre A fuera de Panamá, va a ocurrir A en Panamá. No necesariamente, va a tener un efecto, pero no va a ser idéntico, no va a ser un espejo. Ministro, y sin recesión económica en Estados Unidos, ¿nuestra trayectoria de crecimiento económico aquí a nivel interno sigue? O sea, Por ¿se supuesto mantiene, que sí. está? Hasta el momento, con lo que yo estoy viendo, tomando en consideración el crecimiento del mundo, comportamiento de las tasas de interés, comportamiento del precio de las materias primas, fíjese de estas cosas, paradójicamente, el precio del petróleo y los combustibles está bajando. ¿Por qué? Porque muchos analistas de mercado piensan que con esta incertidumbre la demanda, el consumo va a bajar. Eso es muy favorable para Panamá cuando nuestra principal importación son combustibles. O sea, una de cal y otra de arena. Ahora, eso implica, ministro, y ayer lo hablábamos aquí en el noticiero, muchos ven las crisis de una forma analógica como el vaso medio vacío. ¿Podemos entonces medio lleno. verlo medio lleno en Panamá? Yo veo todavía el vaso en Panamá medio lleno, admito. Yo tiendo a ser muy optimista, pero soy muy realista. Y he sido un analista de riesgos a lo largo de mi vida profesional. Comprendo e identifico los riesgos y las vulnerabilidades locales y globales, pero todavía estamos en una situación donde esos riesgos y esas amenazas a nivel global son mitigables. Y si prevalece la razón, yo creo que estaríamos muy lejos de vivir las consecuencias más dolorosas como se vivieron en el pasado. Y nunca está de más repasar la historia y entender las decisiones que se tomaron a principios del siglo pasado y las consecuencias que eso trajo, desde un punto de vista económico, geopolítico y social. A esta altura, ¿cuáles son las perspectivas de crecimiento económico para este año, ministro? 4%, 4% real. Y con una inflación, por lo que acabo de comentar, el principal catalizador de aumento de precios en Panamá son los combustibles, totalmente importados, en una inflación importada. Así que estoy más optimista de que el incremento de precios, el índice de precios al consumidor va a ser menor. Típicamente estábamos proyectando aproximadamente 2%. Todo pareciera indicar que si este comportamiento se mantiene debe ser menor que eso, lo cual... 2% de una perspectiva de inflación. Sí, que es bastante normal para Panamá. En Estados Unidos Pero un crecimiento por encima de una inflación. Es casi la mitad de lo de los Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos está acariciando el 4%. En Panamá estábamos estimando que probablemente iba a ser la mitad de los Estados Unidos, pero si esta tendencia de los combustibles se mantiene, probablemente va a ser menor. Lo cual protege el poder adquisitivo de los panameños. Ministro, se me quedó una pregunta con el tema de reformas y lo digo porque lo he escuchado mucho en diputados, en algunos sectores que lo han planteado. El 966 que tiene que aportar el gobierno, no ha quedado muy claro de dónde va a salir, qué va a hacer el gobierno para poder manejar esta cantidad a todas luces importante, ¿no? Sí. Sale del presupuesto general del Estado. Eso significa replantear, reformular el presupuesto general del Estado. Quitar cosas, obviamente. Toca reasignación de recursos, toca priorizar y no tomar decisiones con la intuición, sino científicamente. Y eso significa que las pensiones no son negociables. Eso es un compromiso del Estado panameño y los jubilados van a contar con ese dinero. Ahora bien, si no hubiésemos hecho eso, iba a llegar momentos donde para pagar las pensiones el Estado hubiese tenido que aportar varias veces eso. Entonces, al inicio puede sonar duro los 966, pero en términos reales, es decir, por ejemplo, cuando yo iba al colegio me daban para mi merienda lo que en esa época, no sé si a ustedes le decían la cosita, sí. 25 centavos. ¿Cuánto? 25 centavos. Hemos estado haciendo un análisis en estos días acerca a mí de me eso. daban 25 centavos y 25 centavos... ¿Para qué le alcanzaba, ministro? No, es más, me sobraba para prestarle un real o 10 centavos a amigos. Con eso, en ese momento no sabía tanto de finanzas, hubiera cobrado intereses, pero no, lo prestaba de buena fe. Y entonces, esos 25 centavos hoy en día no me compran ni una fracción de lo que me compraba en aquel entonces, pero ni una fracción. ¿Y qué va a ocurrir? Esos 966, en la medida que va transcurriendo, 966, que hoy pesan mucho, en 20 años, no va a ser lo equivalente a los 25 centavos que acabo de mostrar, pero va a ser
lo equivalente a bastante menos en peso relativo versus el tamaño de la economía y las finanzas públicas. Es lo equivalente, por ejemplo, a que usted se compra una casa. Y si usted tiene dos opciones, o pagarla en efectivo, total, o dice, no, yo la voy a pagar a cuotas por un periodo de 30 años o más, lo cual me va a permitir pagar 200, 250, 300 balboas versus tener que pagar, qué sé yo, 100,000 balboas por la casa. Es lo equivalente a esto. No estamos comprando una casa, estamos comprando ahorros, estamos construyendo una reserva, poniendo cuotas, ahorrando. Es como una disciplina de ahorro año a año para que esos ahorros protejan a los jóvenes y a las futuras generaciones de que van a tener una mejor jubilación. Eso que te dicen de que la jubilación va a ser menor es falso. Se privatizan los fondos, es falso. El tema de la edad de jubilación ya está hartamente discutido. Al día de hoy no se aumenta. La propuesta era que se aumentase, se decidió no aumentarlo. Bueno, yo no soy partícipe de ello, pero tengo que aceptar las decisiones democráticas. Si se tienen que evaluar en 6 años cuál va a ser el resultado, no sé. Y ya les tocará a otros tomar esa decisión. Yo no voy a estar ahí, se los garantizo. Así que a otro le tocará tomar esa decisión. Yo siento la tranquilidad de que presentamos una propuesta difícil, desagradable, impopular, pero es lo que las decisiones, por ejemplo, en el hogar. Cuando tienes que tomar decisiones con tus hijos, tu responsabilidad es ser padre, buen padre de familia, o como dicen hoy los jóvenes, el papá pretty, que toma las decisiones y los deja hacer lo que tengan que hacer y no les impone y no hace lo que tiene que hacer como un buen padre. Bueno, es desagradable y te hace ser impopular, pero yo tengo la tranquilidad. Al final del día, cada vez que termina mi vida es, bueno, hice lo responsable. Y en ese sentido yo le diría, no te dejes engañar, panameño. Lo que se ha aprobado es para protegerte. Esos jubilados que están hoy en día, si esto no se aprueba tal cual, no tuvieras una pensión. Ahora la tienes. Ahora la vas a tener, así que puedes dormir tranquilo. Y tus hijos y tus nietos también la van a tener con dinero protegido, resguardado en manos del Estado panameño. Y más solidario que esto, los 966, más solidario que eso, imposible. Cuando te hablan regresemos al sistema solidario, es solidario. Así que cuando te dicen que no sea solidario, es falso. Lo que quieren decir, a lo que llaman solidario, es regresar a un sistema de reparto, básicamente negando los cambios de la población y demográficos del país. Es decir, es falso de que ahora tenemos menos hijos. Es decir eso, básicamente. Yo vengo de una familia de 5 hermanos. Hoy en día nosotros tenemos 2 hijas. No sé si será el mismo caso de ustedes. Y cuando voy hacia atrás, las generaciones anteriores, mi madre venía de una familia de 7 hermanos y probablemente los suyos de unas familias más grandes. Esos son los cambios demográficos del mundo. Decir, no es que eso no cambió. Eso no cambió en el país. Eso es una negación. Eso es una negación. Es muy fácil decirlo, no, hombre, mantengámoslo y que la cuenta la pague otro. Yo en eso sí no me apunto. Ahora, ministro, ya para terminar, en medio del debate y la discusión que se dio sobre estas reformas, apareció en la Asamblea el tema de la recaudación de impuestos. Sí. Y se decía, lo que pasa es que aquí los números que nos han traído los diputados, los números que nos han traído indican que el Estado no es eficiente recaudando impuestos. ¿Eso es real al final? O sea, ¿eso es cierto? ¿O eso que ellos llaman de eficiencia en la recaudación de impuestos es imposible? Me encanta el debate. La respuesta es sí, y es un problema histórico. Y este gobierno está tomando medidas para cambiar eso, y no se cambian probablemente ni en 5 años, toma más tiempo. Para darles y hablarles con números duros. El punto más alto en relación, si tomamos todos los ingresos del Estado y lo dividimos por el tamaño de la economía, fue a poco más de 12%. En un periodo de 15 años, por goteo, eso ha ido bajando a niveles inferiores al 7%. 15 años. Y ahora efectivamente en ese debate, no, yo quiero que eso cambie súbitamente en 24 horas. A mí me encantaría también, pero yo soy realista. Yo no voy a prometer lo que no puedo cumplir. Es decir, lo que usted ve es lo que es. Si yo le prometo que vamos a lograr esto, voy a hacer el mejor esfuerzo posible para que eso se dé. Revertir el 7 al 12 en días, meses o pocos años es imposible. Es imposible salvo que haya
un Estado totalitario, confiscatorio, en el cual obviamente yo no me voy a apuntar. Yo creo en la democracia y en la libertad y en los derechos del ciudadano. Ahora bien, aquí hay una, voy a usar una palabra elegante, hay una pobre cultura de cumplimiento tributario. Este que está aquí ha pagado sus impuestos al día por 35 años, siempre. Y cada vez que voy a un sitio, cuando me dicen, ¿usted quiere factura fiscal?, yo lo encuentro ofensivo. Literalmente ofensivo. La pregunta es, panameño que me estás escuchando, cuando te hacen esa pregunta, ¿tú qué haces? Tú dices, también reaccionas o dices, lo quiero pagar y me das evidencia de que lo he pagado y que llega al fisco, porque eso es lo que va a pagar medicamentos, va a pagar pensiones, va a pagar a un maestro. Ese que tiene que presentar declaración de renta, presentas tu declaración de renta, pagas tus impuestos o estás dispuesto, por ejemplo, a que se reduzcan esquemas que te hacen pagar menos impuestos, como lo son subsidios, incentivos, exenciones y beneficios. Muchos panameños hablan de que hay que recortar todas esas válvulas de escape tributaria, pero la del sector de Atenores y de Dorcas, el mío no, porque el mío crea más actividad económica, el tuyo no, en juicio de la persona. Entonces, ahí hay también un tema cultural, y aquí tengo anécdotas que podría escribir un libro, la cantidad de gente que pasa por el despacho de uno a decir, no es que mi incentivo sí es bueno, es que mi subsidio sí es bueno, pero el de Atenógenes y de Dorcas no. Ese sí hay que quitárselo. Entonces, es un problema también de ADN que vamos a tener que ir cambiando poco a poco. Cambiando, es decir, pero no producto de un cambio inmediato. Mira, y te voy a poner... Cambiando en futuro, pero no inmediato. Esto para simple y sencillamente preguntarle, no hay necesidad de una reforma fiscal. Voy a regresar, no. Primero vamos a sacarle agua a la piedra. Ok. Primero vamos a sacarle agua a la piedra y vamos a trabajar duro en revertir esa incultura de cumplimiento tributario, porque está presente. Este es el país del juega vivo en tema de impuestos. Aquí hay poca gente que realmente tiene el compromiso y la cultura de pagar impuestos. Tenemos que revertir eso. A nadie nos gusta. Por eso se llama impuesto, porque te lo imponen. Pero es lo que es el mundo, es lo que financia un Estado hoy en día. Regreso al ejemplo de Suecia, de las pensiones, que fue nuestro referente. Y los invito a estudiar el caso de Suecia, que es fascinante. Y Suecia, en efecto, tiene lo que llaman un estado de bienestar, donde prácticamente estás cubierto en todos tus servicios de salud, médicos, de educación, desde que naces hasta la tumba. Ahora la pregunta es, ¿cuánto pagan impuestos los suecos? ¿Cuántos suecos no pagan impuestos? Es decir, ¿cuánto es la evasión? A lo que voy no es ese 6-7% sobre el tamaño de su economía. Es probablemente mínimo 5 o 6 veces eso. Yo no estoy diciendo que paguemos eso en Panamá. No, ya nos dijo que no hay reforma fiscal. No hay reforma fiscal y soy realista. De la noche a la mañana no nos vamos a cumplir, no nos vamos a convertir en estos suecos que estamos todos haciendo fila para pagar impuestos. Sí, exacto. Eso no va a pasar. En eso yo soy pragmático. No somos Suecia tampoco, somos Panamá. Seamos realistas, ¿no? Seamos realistas. Entonces, no podemos tener un estado de bienestar sin querer tener el financiamiento para tener un estado de bienestar. Si algún día lo tendrá Panamá, ojalá, en 50 años tal vez. Bueno, muchas gracias, ministro, por acompañarnos esta mañana aquí en la edición matutina de Telemetro Reporta. Nos hemos tomado el tiempo de conversar con usted, conocer y tomar la temperatura de la economía, y qué mejor que el ministro de Economía para explicarnos acerca de esa situación. Tenemos una pausa.